Hola chicos, bienvenidos a nuestra sexta semana en lo que es la logística internacional. Grato tenerlos en mi asignatura nuevamente y para esta sexta semana pues vamos a ver lo que es el famoso comercio internacional. Hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Dentro de lo que es ese comercio internacional pues hablaremos de qué es comercio y la definición de comercio internacional, la importancia del comercio internacional que hace crecer a los países exportadores, lleva nuevos productos a otros países y mejora las condiciones para el consumidor final. Es como las tres características más importantes que trae el comercio internacional. Hablaremos de unas ventajas, esas ventajas vienen hablando de lo que es la exportación, la importación, la inversión extranjera, la mejor calidad de vida, mejorar la calidad de vida, las relaciones con países externos, generaciones de nuevos empleos, apertura de nuevos mercados, sobre todo promover el desarrollo en los países subdesarrollados. ¿Qué barreras encontramos dentro de esto? Pues unas barreras de contingentes, aranceles, administrativas, hablaremos de cada una de ellas. ¿Qué desventajas tenemos nosotros? Elevación de impuestos, daño de mercancía, menor interés del producto nacional, mano de obra barata, comercio ilegal, aumento de gastos administrativos, riesgos por fluctuaciones o divisas. Y hay algunos factores que logran afectar que esas exportaciones, es decir, que nosotros podamos vender mucho más en otras partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son esos factores? La población, normas y costumbres, situaciones socioeconómicas, hablaremos de cuál es la característica de la población, cuáles son las características de las normas, costumbres, hábitos comerciales, lo que es la situación socioeconómica, lo que es la legislación y el financiamiento, lo que es la situación política, lo que es el tema de la oferta y la demanda para nosotros poder decir que nuestras exportaciones aumentan o disminuyen en ese mundo comercial. Competencia internacional. Hay factores que influyen en el comercio internacional, como lo que es el transporte internacional. Hablaremos de los diferentes tipos de transportes. Dentro de esos transportes hablaremos de lo que es el tipo de la seguridad. Hablaremos de lo que es el tipo de transporte aéreo, terrestre, marítimo, ¿cierto? Dentro del transporte aéreo, pues vamos a encontrar algunas características que trae este transporte, ventajas y desventajas del mismo. Hablaremos del transporte carretero, ¿cierto? Terrestre, ventajas y desventajas del mismo, transporte ferroviario, que alguna de las desventajas de este es que no en todas partes del mundo podemos apalancarnos de este medio de transporte. Tenemos unas ventajas, unas desventajas. Hablaremos de lo que es el transporte marítimo, ventajas, tarifas más bajas, transportes de masa en grandes volúmenes. Algunas desventajas es por su baja velocidad, sus seguros son mucho más costosos, embalajes costosos, alto riesgo y algunos tipos de contratos que se deben de realizar frente con respecto al transporte que nos vayamos a apalancar. Entonces hablamos de contrato de transporte. Entonces, documentos que materializan el contrato de transporte, pues hablamos de una carta de porte, un conocimiento de embarque, una carta de porte aéreo, un documento de transporte multimodal, documentos de transporte aduanero internacional, antecedentes más importantes para entregar en los documentos de tránsito aduanero. Entonces hablaremos de lo que es la suspensión de gravámenes, seguros de transporte internacional, contratos de seguros, tipos de pólizas, tipos de contratos, bilateral, condicional, contrato de buena fe, contrato principal. Factores para exportar, entonces lo que las exigencias del mercado, algunas acciones estratégicas que podemos nosotros estar implementando para poder generar esas exportaciones. Factores para exportar, precio, venta, lo que son los costos, el costo unitario, el margen de beneficio, la demanda, la competencia, componentes del precio de exportación. Entonces hablaremos de lo que es la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de exportación, que vimos algo la semana pasada cuando hablábamos de costos logísticos. Factores para exportar, identificación de los costos de exportación, costos directos, costos indirectos, determinación de los costos de gestión administrativos, de comercialización, identificación de los costos financieros, factores para exportar, identificación de los beneficios que me permiten el tema del arancel, la determinación de la margen de utilidad y por último unas pequeñas conclusiones. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a ver esta semana, un poquito de comercio internacional y unos agentes que me permiten poder garantizar que yo pueda aumentar mis exportaciones o puedan disminuir. Entonces los veo en clase, chicos, por su atención, mil gracias. Chao, chao.